Vamos a comenzar en este nuevo módulo, el cual vamos a dividir en 3 secciones. Vamos a trabajar en la creación de los materiales de nuestra ciudad procedural. Ya disponemos de la geometría, en la cual vamos a insertar un sistema de nodos que básicamente lo que nos va a permitir es modificar todos los valores y parámetros numéricos de nuestro material. Antes que nada, vamos a habilitar un agregado, un add-on que viene por defecto en Blender, pero simplemente no está habilitado. Presionando F4, preferencias, y estando parados sobre la sección add-ons, vamos a escribir Node Wrangler. Vamos a habilitar esto y vamos a salvar. De esta forma vamos a poder trabajar con atajos de una forma muy cómoda utilizando el sistema de nodos. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la sección Shading. En el caso de que no tengan esta sección, vamos a presionar más, General, Shading. Vamos a encontrarnos con este área de trabajo. Básicamente está dividida en 2 secciones. La sección superior, el Viewport, donde vamos a poder visualizar todo lo que vayamos realizando en tiempo real. Y la sección inferior, el Shader Editor, que es el área donde vamos a poder crear y manipular este sistema de nodos que va a afectar nuestros materiales. Para comenzar, vamos a habilitar el Show Overlays. Esto nos va a permitir saber exactamente qué estamos seleccionando en el Viewport. Vamos a quitar estos preview de HDRI. Fíjense, cliqueo aquí, me abre el desplegable. Quitamos ahí, vamos a tener un poco más de área de trabajo. Nos vamos a ir hacia atrás con la rueda. Y podemos seleccionar tanto en el Outliner, cliqueando sobre la geometría que queremos trabajar, tanto como en el Viewport, ¿sí? En este caso, fíjense, voy a cliquear sobre los edificios más altos y vamos a crear nuestro primer material. Vamos a presionar New, Nuevo. Y lo primero que va a crear este material es un nodo que se llama Principal BSDF, que básicamente es uno de los nodos más importantes para crear materiales en Blender. Dispone de diferentes capas de información, las cuales van a afectar a nuestros materiales. Para comenzar, vamos a agregar una textura a este material presionando Shift A. Vamos a buscar textura, Brick Texture. Usualmente este nodo se utiliza para crear una textura de ladrillos, pero nosotros vamos a utilizarla para crear ventanales. Vamos a sacar un cable desde color a displacement. Fíjense que ya empiezan a aparecer líneas verticales. Vamos a cambiar la escala. Fíjense que si aprieto Shift, si presiono Shift y muevo el mouse, es una selección más precisa. En cambio, si muevo sin Shift, es más rápido la selección de los valores, ¿sí? Vamos a seleccionar algo por ahí. Y lo que vamos a hacer ahora, seleccionar Brick Texture presionando el botón izquierdo arriba de este nodo y presionamos Control T. Esto nos habilita un mapa de coordenada de texturas que básicamente lo que nos permite es alterar la locación, la rotación y la escala de esta textura. Esto lo podemos generar mediante el shortcut Control T porque tenemos habilitado el Node Wrangler. Lo que vamos a hacer ahora es principalmente rotar estas líneas. Vamos a rotar en I, 90 grados, Enter. Fíjense qué está sucediendo. Se crean líneas discontinuas. Esto lo vamos a solucionar con el offset. Lo vamos a poner en 0.
directamente. ¿Por qué? Porque esta textura está pensada para generar ladrillos. Vamos a cambiar la escala, ¿sí? Fíjense que ya empezamos a estar más cerca de lo que buscamos, ¿sí? Esto, recuerden que es una cuestión de prueba y error. Mortar size, fíjense lo que nos genera. Vamos a probar brick width, que es el ancho de esos ladrillos. Vamos a achicarlo como para acercarnos un poco más a la sensación de esos ventanales. Vamos a modificar el row height. Recuerden que estas son decisiones netamente de dirección artística. Vamos a volver a probar modificando el mortar size. A ver qué sucede. Vamos a cambiar nuevamente la escala. De esta forma empiezo a tener algo similar a lo que estamos buscando. Podemos rotar también en X a ver qué sucede. Vamos a cambiar nuevamente la escala. ¿Qué pasa si achicamos? Tenemos que siempre rotar y poder ver desde varios ángulos para tomar determinaciones. Vamos a agrandar un poco la escala. Y lo que vamos a hacer ahora es, primero que nada, cambiar. Esto lo podemos hacer antes de probar todas estas cosas. De object a vector, ¿sí? Fíjense que realmente empieza a suceder algo mucho más interesante. Voy a achicar nuevamente la escala. Vamos a quitar los overlays para poder visualizar un poco mejor. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a probar volviendo la rotación a 0 en X. Recuerden que algo muy importante de tener en cuenta es que no siempre los valores que vaya ingresando en estos nodos los van a poder replicar exactamente en su creación, porque va a depender muchísimo de varios factores. Primero que nada, la escala con que hicieron la geometría, si lo hicieron un poco más grande, un poco más chico. Por lo tanto, son cosas que van a ir cambiando, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, vamos a quitar el squash, a ver qué sucede. Ahí está. Vamos a tener un poco más de espacios, ¿sí? De descanso. Vamos a subir nuevamente la escala. Vamos a llevar a 10.000. Recuerden que al ser un material procedural, todo lo vamos a poder modificar, sobre todo cuando estemos ingresando al módulo de iluminación y de renderizado, porque va a haber cosas que vamos a querer cambiar. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una nueva textura. Shift A, textura, vamos a buscar Musgrave, que lo que va a generar es un pequeño ruido para romper estas líneas tan homogéneas, ¿sí? Pero, ¿con qué inconveniente nos vamos a encontrar? Con que tenemos dos texturas, pero un solo input. Por lo tanto, tenemos que crear un mix, una mezcla de estas dos texturas. Shift A, vamos a Search, Mix, seleccionamos el primero. Vamos a desconectar el Brick Texture y lo vamos a conectar en la entrada A del mix y el Height en la entrada B. Fíjense que no pasa más nada. Eso es porque el resultado de estas dos texturas no está conectada, ¿sí? Por lo tanto, llevamos a Displacement
Y fíjense, si me voy todo para la izquierda, tengo solamente el brick. Si voy todo hacia la derecha, seguramente no van a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la escala vamos a tener que agrandarla, ¿sí? Fíjense, ahí empiezo a agrandar la escala y empieza a suceder. Esto es algo que lo vamos a querer utilizar de una forma sumamente sutil, ¿sí? No vamos a querer esto. Simplemente vamos a querer un pequeño reflejo que nos va a beneficiar cuando estemos trabajando con la iluminación. Vamos a utilizar estas mismas coordenadas, este mismo sistema de coordenadas y mapeo. Vamos a salir de vector y vamos a conectar a vector también. Fíjense que les va a pasar esto, ¿sí? Vamos a tener que arreglarlo bajando la escala, ¿sí? Me voy a ir lo más bajo posible, pero recuerden también que estamos del todo hacia la derecha. Por lo tanto, voy a bajar la escala para que sea pequeño lo que estoy viendo, ¿sí? Sutil, y nuevamente volver al brick texture, ¿sí? De esa forma vamos a poder lograr unos reflejos muy interesantes. Otra cosa que vamos a hacer, vamos a buscar tener una nueva línea de lectura en esta geometría. Vamos a duplicar el brick texture. Recuerden estar encima y cliquear. Shift D. Vamos a duplicar esta textura. Y ahora vamos a crear un bump. Shift A. Search. Bump. Vamos a conectar el color al height, a la altura. Y lo que queremos es variar. Esto lo acabamos de copiar, tiene todos los mismos valores. Lo que vamos a hacer es cambiar los colores. Principalmente vamos a llevar esto hacia el blanco y esto hacia el negro, ¿sí? Ahora vamos a conectar. Voy a mover esto con G. Y vamos a conectar desde la salida del normal al normal, ¿sí? Tarda un poco. Y ahí vamos a empezar. Fíjense, si empiezo, me voy a acercar un poco. Vamos a buscar alguna parte. ¿Sí? Si empiezo a cambiar la escala, fíjense todo lo que empieza a suceder, ¿no? Las líneas que empiezan a aparecer. Vamos a darle un poco más de fuerza a este bump. Básicamente lo que está haciendo el bump es falsear la geometría. No es una geometría real la que está desplazando. Vamos a probar diferentes opciones. Y básicamente tenemos la primer capa de nuestro material, que es la sección. Recuerdan que les dije que lo íbamos a separar en tres. Estamos trabajando la sección del displacement y el bump. Fíjense, vamos a visualizarlo de diferentes ángulos. Y básicamente terminamos con la primera sección de este material.